Quiero que si me pueden acompañar a Mateo 22:12, vamos a leer ese texto. Cuando lo tengan me dicen ya lo tengo o amén, por favor. Mateo 22:12. Okay. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento que nos permites reunirnos, Señor, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, aún tu gracia sigue, Señor, aquí estamos delante de ti. Venimos para recibir ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Queremos que nos hables, Padre, y que tú abras los corazones de cada uno que escuche tu palabra, Señor. Que caiga en buena tierra y que tú seas, Señor, quien riegue esa semilla para que dé crecimiento en su tiempo, Padre. Te pido que el enemigo no venga a dar distracciones y se pierda el mensaje, Padre. Te pido por la vida de cada uno que ha venido y por los que no vinieron, Padre, te pido que les ayudes y les exhortes, Señor, si es que alguien faltó por alguna excusa, y los que faltaron por necesidades mayores, Padre, te pido que tú los bendigas y que los traigas con bien las próximas reuniones, si es tu voluntad. Te doy gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, te glorificamos y que esta palabra sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título que les traigo es Vestido de boda. Vamos a leer la parábola de Mateo 22, empieza en el versículo 1. Si me acompañan a leerlo. La parábola se llama Parábola de la fiesta de bodas. Dice, respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y echen en las tinieblas de afuera. Allí será el verdadero lloro y crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos a entender la parábola. El significado de esta parábola es la siguiente. El rey simboliza a Dios el Padre. El Hijo es Jesús. Los convidados, los primeros convidados que se mencionan, que no hicieron caso y que mataron a algunos de los siervos, son el pueblo de Israel. Los segundos convidados somos nosotros los gentiles. Las tinieblas de afuera significa el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, el infierno. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué en la parábola un hombre que fue invitado a la boda fue atado de pies y manos y echado en las tinieblas de afuera? La respuesta está en Mateo 22:12, que dice que le preguntó el rey por qué había entrado sin estar vestido de boda, y él había enmudecido. La respuesta es porque no estaba vestido de boda. Y otra pregunta es para ustedes, ¿estás vestido de boda? Para entender el contexto, vayamos a Génesis. Génesis 2:25, si me ayudan a buscarlo, por favor.
Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Génesis 2:25. Ok. Esto es antes del pecado, antes de la caída. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Otra versión dice, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. No se avergonzaban porque ellos eran puros. En ese momento no había pecado, no había esa separación de Dios con el hombre. Todo era perfecto. La palabra desnudez en este versículo es la expresión de una vida sencilla, sin sentimiento de culpa y en perfecta armonía con uno mismo y con el prójimo. Pero como consecuencia del pecado, la desnudez llegó a ser motivo de vergüenza. Y ahí más adelante en Génesis 3:7, aquí es cuando sucede la caída. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando conocieron que estaban desnudos, esto sucedió después de que el hombre haya roto el mandato que Dios les había dicho de que no comieran de aquel fruto. Y pues al hacerlo, desobedecieron a Dios y se dieron cuenta de su desnudez a causa de su pecado. La desnudez significa vergüenza en este contexto. El pecado nos separa de Dios, como Adán y Eva, así como fueron expulsados del Edén, así nosotros también cuando estamos en pecado, nosotros somos separados de Dios, como dice la palabra que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y ahí en Génesis 3:10, más adelante, bueno, sigue hablando, ¿verdad? Sobre el pecado que tiene el hombre. Dice, quiero que veamos el versículo 9. Hay algo muy importante que quiero que vean. Es una pregunta que Dios hace y quiero que leamos esto porque es la primera pregunta que se registra en la Biblia y que Dios hace al hombre. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Le llamó. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí, esa es la razón. Si me acompañan a Apocalipsis 16:15, por favor. Cuando lo tengan me dicen, ya lo tengo. Hablando del contexto del pecado, recuerdo una vez que cuando yo estaba recién convertido, me acuerdo que pues era tanto el impacto de Jesús en mi vida que una vez pues yo le iba y le compartía a todos mis amigos. Y recuerdo una vez que a mí me interesaba mucho todo eso de la Biblia cuando me empecé a convertir y yo quería que recibieran lo mismo que yo recibí. Y me acuerdo que estaba yo con una persona y le estaba hablando de Dios y pues la persona estaba muy atenta, así como que sí estaba recibiendo el mensaje. Pero cuando le mencioné sobre el pecado, le mencioné Gálatas 5:19 y le empecé a leer y la persona se tapó los oídos en cuanto yo abrí mi boca, así como los que hacen, no oigo, soy de palo. Y yo estaba así como de, pues, no he dicho nada. O sea, ahí me di cuenta de que nosotros como humanos sabemos en qué estamos mal, pero no queremos que ese pecado sea confirmado para excusarnos delante de Dios y decir, no, pues a mí nadie me avisó, yo no sabía. Entonces Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta palabra como ladrón, como ya lo habían visto en los anteriores temas de esta serie, quiere decir cuando menos te lo esperes. Y cuando dice bienaventurado el que vela, se refiere a que
bendito el que esté despierto o el que esté atento. No es literal de que esté despierto y que no duerma, o sea, habla en el espíritu. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Lo que aquí también me llama la atención es esta palabra que al principio dice, del versículo 15, he aquí, yo vengo. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos de la pronta venida del Señor? Si me acompañan ahora a Lucas 12, 54. Lucas 12, 54 tiene un título que dice, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Y dice el versículo 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Otra versión en esta pregunta dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Tú sabes en qué tiempo estás viviendo? ¿Sabes identificar el tiempo que estamos viviendo? No sé, cada uno examínese a sí mismo porque muchos probablemente no sepan en qué tiempo estamos viviendo porque su entendimiento está cegado. O sea, ellos como decía el tema del hermano José, como en los tiempos de Noé, ¿no? Todos viviendo su vida normal, mientras que estaba el pecado ya tan grave que Dios hizo eso del arca, ese pacto, pero todos estaban haciendo lo que se les daba la gana, o sea, no distinguían el tiempo y nunca hicieron caso al mensaje de Noé. Ahora sí, me acompañan a Lucas 15, 17, por favor. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hijo pródigo? Yo les voy a resumir del 11, es Lucas 15, la parábola empieza desde el 11, pero yo les voy a resumir hasta el 17. Esta parábola trata de un hijo, del hijo menor que le pidió la herencia a su padre. O sea, el padre todavía no moría, ¿verdad? Pero le pidió la herencia y dice esta parábola que el hijo se fue a una provincia lejana y malgastó todos los bienes que tenía. Entonces llegó a tal punto que se quedó sin dinero, se quedó sin nada y hasta sin comida, tanto que llegó a apacentar cerdos. Y esto para un judío era una actividad impía, ya que el cerdo es un animal inmundo. Entonces dice en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice aquí. Aquí me llaman la atención dos cosas, lo que es el versículo 18 y 19. Dice que el hijo, en su condición, en esa condición apacentando cerdos, se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre. Ahí solamente era una propuesta, se propuso, hasta ahí. Y ya le dijo lo demás, ¿no? Lo que le iba a decir, lo que estaba pensando que le iba a decir. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí seguía diciéndose a sí mismo lo que iba a hacer para con su padre. Y lamentablemente eso sucede en la mayoría de nosotros. A veces nosotros
estamos en una condición y reconocemos en qué condición estamos y nos proponemos en nuestra mente, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, me voy a meter con Dios, voy a apartar tiempo para Dios, voy a hacer mis devocionales en la mañana, me voy a levantar temprano, voy a orar. Nomás es como una propuesta que nos hacemos. Pero este hijo dice a continuación, más adelante lo leímos, que levantándose vino a su padre. O sea que no solo dijo, sino hizo. Y esta acción que hizo se llama fe, porque la fe es acción. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Abraham, cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y que fuera a una tierra que no conocía, lo hizo. Y eso es fe, porque aún Abraham sin conocer a dónde iría, él obedeció a Dios. O también en el mismo caso de Abraham, Dios le pidió a Isaac su unigénito y Abraham sin decir nada fue y subió al monte para sacrificarlo. Entonces eso es fe, la fe es acción, la fe va acompañada de acción. La segunda cosa es que continúa diciendo que aun cuando el hijo estaba lejos, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No dice que corrió y le dijo, ¿qué haces aquí, mugroso? No, yo qué sé, ¿no? Como algunos podrían decir, te dije, ir allá, ya te viste, ¿cómo estás? No, dice que fue movido a misericordia, su padre desde lejos lo vio. Y eso para mí me quiere decir que el padre lo estaba esperando todos los días, porque si de lejos lo estaba viendo, es porque todos los días estaba pendiente a que él regresara. Y dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia. Está hablando del Padre, o sea, está hablando de Dios. Cuando nosotros estamos lejos, Dios siempre nos está esperando a que nosotros regresemos. Y Él dice que como fue movido a misericordia, también Dios se mueve a misericordia con nosotros. Nos ve y Él es movido a misericordia. Y así como este padre corrió y besó su cuello, y se echó sobre su cuello y le besó, así Dios también con nosotros. Y Dios hace esta pregunta, así como en el Génesis, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Hija, ¿dónde estás? Cuando venimos al Padre, verdaderamente arrepentidos como este hijo, y reconocemos nuestra condición, Él nos dice, saquen el mejor vestido y vístanle, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. ¿A qué le suena esto? Suena como a boda, ¿no? Como lo leíamos en la parábola del principio, sobre el rey que le hizo boda a su hijo. Y luego dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y dice que comenzaron a regocijarse. Si me acompañan a Zacarías 3, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Este es Zacarías, este profeta. Dios le dio una visión sobre el sumo sacerdote Josué. Y comienza el versículo hablando desde el 1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estas vestiduras viles significan el pecado, la condición pecaminosa. Versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, como para la boda, ¿no? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Entre estos que aquí está te daré lugar.
Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a tu siervo el renuevo. O sea que Josué, el sumo sacerdote Josué, estando vestido de vestiduras viles, estando en pecado, dice que aquí estaba Satanás para acusarle, preparado para acusarle. Así como lo sucedió con Job, que Satanás, o sea, el nombre de Satanás es el acusador, el adversario, el que engaña. Entonces Satanás, de esa misma manera, aquí nos dice y nos revela que de la misma manera, así como sucedió con el sumo sacerdote Josué, así también pasa con nosotros. Satanás siempre está ahí como para acusarnos. Dice que Satanás también anda como león rugiente, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto un documental de animales cuando el león se prepara para cazar. Y hasta en eso, si la Biblia compara al diablo como león, o sea, analicemos el león, cómo es cuando captura su presa. El león hasta para eso es paciente. Entonces dicen que el león, cuando quiere capturar a su presa, primero la observa todo lo que hace y espera con paciencia el momento indicado para cuando menos lo espere, sale y lo devora. Vayamos ahora a Daniel capítulo 12, versículo 1 al 13. Vamos a leer también ese completo. ¿Qué nos dice el libro de Daniel acerca del tiempo del fin? Cuando lo tengan me dicen, ya lo tengo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, no el hermano Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, dice, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. Yo aquí hice una observación. Dice que el uno le dijo al varón vestido de lino. Este uno, si me equivoco, bueno, ahí me corrigen. Pero yo creo que este uno era Juan, el que tuvo la visión del Apocalipsis. Y esta carta de Daniel fue escrita aproximadamente 600 años antes de Cristo. Entonces quiere decir que Daniel pudo ver en esa visión a Juan. Y el varón vestido de lino, eso sí, tampoco estoy seguro, se podría haber tratado de o un ángel o Jesús mismo. Y continúa diciendo, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, yo tampoco. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Como lo mencionábamos, ¿en qué tiempo estás? Dice, continúa diciendo, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos entendidos hay aquí?
¿sí? Y dice, continúa diciendo el versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No, traté de investigar, pero con certeza no hay algo que nos pueda decir qué significan estos días. Pero lo que me interesa es el siguiente versículo, que dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, en otras traducciones dice, bienaventurado el que llegue hasta el final. Y en el versículo 13 continúa diciendo, dice, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bienaventurado el que espere, o felices los que esperen todo este tiempo confiando en Dios. Ahora, si me acompañan a Apocalipsis 3, versículo 3. Apocalipsis 3, versículo 3. Estas son palabras de Jesús. Dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Esto de vestiduras blancas es símbolo de victoria y santidad. Dice, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí mismo en Apocalipsis 16:15 más adelante, o sea que Dios, o sea, así como lo que leíamos acerca del sacerdote Josué, Dios, o sea, sí nos limpia, Él quiere limpiarnos, como dice su palabra, ¿verdad? Que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que ninguno se pierda, no quiere que nadie sea arrojado a aquel lugar que fue solamente preparado para el diablo y sus ángeles. Así como el sacerdote Josué, Dios nos anima a arrepentirnos de corazón y nos amonesta, pero nos limpia. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande, ¿qué? Y vean su, ¿qué? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así como el hijo pródigo no solo se quedó en un sentimiento, así como Dios nos exhorta a arrepentirnos, a velar, a guardar esas vestiduras para que no andemos desnudos y vea nuestra vergüenza. Así como ese hijo pródigo debemos de ser nosotros. No solamente sentir el deseo de hacer tal cosa para Dios, sino hacerlo. Y más que nada arrepentirnos. Apocalipsis 3:19, por favor. Perdón, 3:14, ahí mismo, 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor aquí
Bueno, si ustedes entienden el mensaje, Dios no quiere ni fríos, no quiere tibios. O eres frío o eres caliente. Y yo leyendo este versículo, yo podría decir que en estos tiempos hay personas que tienen un pie acá y otro allá. O sea, dicen, o sea, vienen a la iglesia, ¿no? Y tú los ves y derraman su corazón, pero, no sé, sales por ahí con ellos o te los topas y peor que el mundo, ¿no? O sea, dicen y aman a Dios, incluso hasta pueden publicar de Dios y sus grandezas, pero cuando ves su vida, en realidad es como un tibio. Pero entonces Dios nos exhorta a no ser un tibio, sino un frío o un caliente. Y quiero que leamos algo que para mí es muy importante. Está ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 6, versículo 9. Cuando lo tengan me dicen, ya lo tengo. Y este es un mensaje para la iglesia. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, dice aquí, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que aquí había ocurrido en esta profecía lo que es la persecución, lo que es el martirio de aquellas personas que dice que por su buen testimonio y por la palabra de Dios fueron muertos. También menciona que algunos de los cuales todavía no morían tenían que ser también de la misma manera muertos. Y quiero ir a lo siguiente y quiero que ponga atención. Hace alrededor de 8 meses más o menos, yo estuve en una de las iglesias hermanas de Casa de Oración y me quedé ahí como alrededor de 8 días y el día séptimo era una reunión de un domingo y esta reunión tenía 2 servicios, uno de español y otro de inglés. Yo estuve en los dos, obviamente, me quedé por esa zona. Y en el primer servicio todo bien, porque pues español, ¿no? En el segundo, pues ahí sí yo le batallaba, porque pues era en inglés, ¿no? Y a la hora de las alabanzas, pues yo estaba queriendo adorar, porque dice la palabra que lo hagamos con entendimiento. Entonces yo no quería cantar por cantar y solo así, entonces traté de poner atención a lo que decían las letras de la canción, ¿no? De las alabanzas que se estaban dando. Y mientras yo veía las letras, porque ahí había un proyector, ahí pasaban las letras, como aquí, y yo estaba analizando las letras y de repente pues yo volteo, ¿no? Porque yo soy muy así de analizar y ver. Y en eso pues yo volteo y estaba yo viendo pues la iglesia. Y pues era un tiempo de alabanza, era un tiempo pues de gozo, ¿no? Y yo estaba viendo a todos así, de repente todos así como aplaudiendo, otros estaban gritando, otros danzando incluso. Hay quienes se salían de su lugar y bailaban o sea, contentos, ¿no? Y en eso, de repente tuve una visión. Fue así como un abrir y cerrar de ojos. Nunca en la vida me había pasado, nunca había tenido una visión, ni siquiera sabía que era una visión. Pero en ese momento, el mismo panorama que yo estaba observando, en ese mismo momento yo lo vi. Vi la iglesia vacía. Es como si yo estuviera aquí, ¿no? Y ahorita los veo a ustedes, pero de repente no hay nadie. Así lo vi. Estaba yo en la iglesia y de repente nadie, no había nadie. Y al observar, o sea, fue un abrir y cerrar de ojos, pero de alguna manera lo pude haber detenido, no sé. Entonces yo al observar vi el lugar
y estaba sí vacío, pero también estaba todo desordenado, o sea, había ocurrido ahí un caos. Las sillas estaban volteadas, el púlpito estaba todo, no sé, todo destrozado. Entonces, en ese momento volví en sí y entendí un mensaje y creo que Dios estaba hablando. Se trataba de la iglesia. Había ocurrido una persecución en esa visión y entendí que dónde estaban todos aquellos que danzaban, todos aquellos que aplaudían, todos aquellos que cantaban, todos aquellos que danzaban. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que predicaban el mensaje? ¿Dónde estaban? Entonces yo en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y pues me puse a llorar. Y yo dije, bueno, pues no, nadie va a decir, hey, ¿por qué lloras? Pues estamos en la hora de la alabanza, ¿no? Va a decir, ay, pues de felicidad, ¿no? Entonces yo, la verdad, sí, hasta me puse a pensar y dije, wow. Y lo guardé en mi corazón y pues ya lo saqué a mis papás, les conté todo lo que había pasado. Pero cuando Dios habla, yo sé que para saber cuándo es la voz de Dios, hay que ir a la palabra. Si está en la palabra es porque es de Dios. Si Dios te dice algo y no está en la Biblia, en ningún lado, no era Dios. Pero lo que voy es que ese es el mensaje. ¿Dónde están todos aquellos que se derramaban? ¿Dónde están aquellos que compartían el mensaje? Probablemente ahí había ocurrido una persecución y todos los que parecía que estaban firmes, al final se echaron para atrás. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis 9:9, por favor. Está más adelante. Dice, y quiero que lo lean con mucha atención. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, ¿9? ¿9:9? ¿No es el 9:9? Ok, permítanme. Ok, 19:9. Y el ángel me dijo, ¿sí me pueden confirmar si es el 19:9? 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Este mensaje que traje es sobre estar vestidos de boda, como lo dice la parábola, como lo dice la palabra de Dios. Y por algún motivo, yo creo que es Dios, ¿no? Hablando, a exhortar que estemos vestidos, y los que estén vestidos, a guardar sus vestiduras, y los que no estén vestidos, a arrepentirnos para recibir esa purificación de parte de Dios, y que Él nos pueda vestir con vestiduras blancas, como de gala decía aquí en Zacarías. Porque si nosotros andamos con vestiduras viles, significa que estamos en pecado, y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Estar en vestiduras viles no significa andar en santidad, significa pues andar en pecado. Pero el Señor es muy bueno, la verdad. Lo dice mucho en su palabra. Él es un Dios amoroso, su amor nunca va a acabar. Y no sé si alguno de aquí de verdad ha tenido luchas o ha estado en esa batalla, ¿no? Porque dice que la carne y el espíritu están en contra de sí y es la batalla, ¿no? Pero yo creo que estos tiempos que estamos viviendo, de verdad, si sabemos discernir, claro que estamos en los últimos tiempos, o sea, no hay duda. Porque antes lo que hoy se ve, no se veía. Y como dice el libro de Daniel, ¿no? La ciencia se iba a aumentar. Y la ciencia significa conocimiento, no solamente la tecnología. Pero, pues,
en estos últimos tiempos yo he observado que se han levantado ese espíritu del anticristo que menciona la Biblia. Yo he podido observar porque pues no podemos evitar el mundo, ¿verdad? Tenemos que estar ahí, no, o sea, somos del mundo, pero no somos del mundo. O sea, estamos en el mundo. Perdón, estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, yo al estar en el mundo, no siendo del mundo, he podido ver cómo ha ido decayendo la humanidad. Y yo me preguntaba, ¿será que en este país así es? Y, o sea, pues yo vengo de México, pero yo decía, esto en México yo no lo veía. ¿O será que aquí en este país ya existía todo eso? Pero comentándolo con varios amigos que incluso no son cristianos, me decían, no, yo no veía nada de esto. Antes no se levantaba esto del homosexualismo, del lesbianismo. Yo no veía tanto eso. Incluso en la tele no pasaba nada de eso. Y hoy en día, pues está lleno, o sea, lo quieren como normalizar, ¿no? Y yo hoy, precisamente hoy, cuando iba a la escuela, vi, pues yo vi a un compañero mío que estaba ahí esperándome porque pues me vio llegar. Y en eso pues sale caminando una muchacha, ¿no? Y mi amigo le habla y no, hombre, era un hombre, pero de verdad parecía mujer y yo me saqué porque yo estaba poniéndome mis zapatos y yo dije, ¿qué dijiste? Y me dice, no, yo no fui. ¿Y quién fue? Pues él, dice. Y yo, no, pues me saqué de onda de verdad porque sí parecía mujer. Y yo pues hasta ahí, yo dije, wow, ¿en qué hemos llegado? Imagínate, o sea, no sé, está feo. Yo la verdad hoy mismo fue, cuando yo vi eso, en mi mente nomás pasó Sodoma y Gomorra, de verdad. Pasó Sodoma y Gomorra cuando dice que ahí había mucha inmoralidad. Y la verdad, no sé, yo cuando estoy en ese contexto del mundo, yo veo al mundo y digo, me pregunto, ¿no? Y le pregunto a Dios, Señor, ¿cuántos de todos estos van a ser salvos? ¿Cuántos? Yo veo multitudes allá afuera. Y creo que así como Apocalipsis dice que unos fueron muertos por la palabra de Dios, yo creo que nosotros también debemos de hacer lo mismo. No importa la muerte, porque decía Pablo, ¿no? En una de sus cartas, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, a nosotros no nos debe de importar que, ay, si hablo de Dios, a lo mejor se me echan todos encima. Yo creo que no, la verdad sí valdría la pena mucho, y más en estos tiempos, pues hablar del Evangelio, pedirle a Dios sabiduría, porque yo también digo, ¿por qué hay tanto odio contra esas personas cuando debería de haber amor hacia ellas? Porque muchos, yo tengo un maestro que no es, o sea, se siente gay, ¿no? Y yo la verdad lo observo y digo, o sea, a pesar de lo que él piensa que es, yo lo veo y, o sea, tiene un corazón noble, un corazón bueno. Pero yo digo, o sea, su único defecto, o sea, no defecto, su único pecado es creer que le gusta a un hombre. Pero yo lo veo y digo, no hay por qué condenarlo, porque él mismo ha dicho, él no sabe que soy cristiano, pero he escuchado que dice, o sea, tiene odio contra los cristianos. Y he escuchado, o sea, lo que hay en su corazón, pues es lo que habla su boca, ¿no? Y he escuchado que dice, no, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué juntarme con uno? Ya me mandaron a sabe cuántos infiernos y que no sé qué. Y yo así como de, no, pues yo creo que sí ha de haber cristianos así, ¿no? Que en vez de predicarte el amor de Jesús, te predican, o sea, te condenan. Cuando Jesús, dice las escrituras que a Jesús le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero estos fariseos esperaban algo de Jesús hacia ella. Pero dice que el Señor se quedó callado, esperó y les dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Entonces la mujer, o sea, la mujer en su pecado, el Señor no le dijo, no, pecador, es que si tú fuiste allá en adulterio, te vas a ir a la perdición. No le dijo eso. Al contrario, le dijo, ¿dónde estaban los que te acusaban? O sea,
Dios, así como el ejemplo de Jesús, yo creo que deberíamos nosotros de salir al mundo y hablar con ese amor, no con esa condenación de que y tales hombres irán al infierno o sea, sí, o sea, está bien predicar el mensaje de arrepentimiento, pero hay maneras, dice que lo hagamos, hay que hacerlo con amor, hay que reflejar el carácter de Cristo. Pero para eso debemos de estar en santidad, debemos de estar en vestiduras blancas. ¿Para qué? Para que el día no nos sorprenda. Dice el Señor que Él vendrá sobre nosotros y sin avisar. Entonces que no nos sorprenda el día o la noche en que Él venga como ladrón. Quiero que me acompañen a Apocalipsis 7, por favor. Apocalipsis 7, versículo... capítulo 7, versículo 9, por favor. Déjenme lo busco porque no lo apunté. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto, bueno, el título dice, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, ¿vestido de qué? Ropas blancas, y con palmas en las manos. Y quiero que todos leamos este versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una vez más. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Quiero que volvamos a leer el 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podemos ponernos de pie para orar, por favor? Señor, gracias, Señor, por permitirme dar este mensaje. Espero que hayan recibido, Señor, esta palabra, que hayan recibido todo lo que tú me pusiste, Señor. ¿Cuántos verdaderamente estarán vestidos de boda? Queremos estar vestidos, Señor, que nos vistas. Queremos estar preparados, listos para cuando vuelvas y que no nos halles desnudos. No queremos que veas, Señor, nuestra vergüenza. Muchos serán los convidados, pero al que no encuentres vestido, como en la parábola, Señor, será echado a las tinieblas de afuera, donde será el verdadero lloro y crujir de dientes. Sabemos que el mundo, Señor, en que vivimos en este mundo, Señor, somos como tiendas de acampar. Este cuerpo es terrenal, es temporal, y sabemos que tendremos tristeza, dolor, angustia. Es normal en este cuerpo, Señor, pero un día, Señor, nos vestirás de gloria, vestiduras blancas, como dice tu palabra. Resplandeceremos, Señor, porque tú seas nuestra luz. Tú eres nuestra esperanza, Padre. Jesús es nuestra esperanza. En ti hemos creído, Señor. Jesús, tú nos rescataste. En tu nombre creímos, Señor. Todos los que creyeron en ti han creído en ti, Señor. Son benditos porque
creído en ti, Señor. Creamos para poder ver la gloria de Dios en aquel día. El Señor juzgará a todos por las cosas que hicieron en esta tierra. Pero no importa lo que hayas hecho, si tú das tu vida a Dios, Él te vestirá de vestiduras blancas. Y así como el Padre se echó sobre su cuello, de la misma manera el Señor lo recibe. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido en nuestras vidas. Purifícanos y santifícanos, Dios. Tú vienes, Señor, y quieres una iglesia limpia. Tú quieres una iglesia que esté con vestiduras viles y desnudas. Tú quieres una iglesia vestida, Señor, de novia, blanca. Dice el Señor, si tus pecados fueran negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Si fueran rojos como el carmesí, blanca como la nieve vendrán a ser. Pero guarda, Señor, nuestras vidas. Perdónanos. Esperamos, Señor. Queremos estar listos y vestidos y celebrar las bodas junto contigo. Gracias, Señor. Quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. ¿Cuántos esperan al Señor? Porque Él viene pronto, por una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Estamos preparados, mis hermanos? Dile a Él.